En maya, Paalam quiere decir jaguar. Los mayas cuentan que existe una leyenda en torno a este místico ser. Hace muchos años, cuando los animales dominaban en la selva, uno de los animales que destacaba era este grande y hermoso felino. Una de las cosas que destacaba del jaguar era la belleza de su piel amarilla, sin manchas. El jaguar, orgulloso de ella, la limpiaba constantemente con la lengua, todos los días, a cada minuto, todo el tiempo. Un mono de corta edad estaba jugando en la selva, cuando curioso se sorprendió de ver al jaguar limpiándose su piel. El mono, por hacerle la broma, le arrojó un zapote maduro al jaguar. El zapote le manchó la piel. El jaguar quedó impactado. Enojado, persiguió a aquel pequeño mono. Cuando lo capturó, el mono le dijo que era una broma y le imploró piedad. Pero aún así, el jaguar lo asesinó. Los monos que vieron esto hablaron con ellos y empezaron a chillar. Así que se fueron a quejar con el señor del monte. Era aquel que mandaba en la selva. El señor del monte quedó pensativo sobre qué podría hacer en este caso. Así que decidió un castigo que haría llorar al jaguar. Para castigarlo, ordenó a los monos que se subieran a los árboles y desde allí le arrojaran frutas maduras para mancharle la piel. Como el jaguar siempre se encontraba en su madriguera, el señor del monte se apoyó de otros animales. Le ordenó a una manada de jabalíes que sacaran al jaguar y que lo guiaran y lo adentraran a la selva. Una tarde, los jabalíes empezaron a molestar al jaguar y lo sacaron de su madriguera. El jaguar, molesto, los persiguió hasta adentrarse en la selva, donde los perdió. Posteriormente, empezó a escuchar los aullidos de los monos. El jaguar se sorprendió y se impactó ante aquel suceso, por lo que empezó a correr. Desde ese momento, los monos le empezaron a aventar la fruta madura hacia su piel. El jaguar no veía desde dónde llegaban los golpes de la fruta y empezó a correr para regresar a su madriguera. Salió corriendo y, al escapar de los monos, se dio cuenta que su piel estaba manchada. El señor del monte le dijo que iba a ser un castigo por lo que había hecho y que esas manchas no se le quitarían nunca. El jaguar, molesto, dijo que se vengaría. Por eso, se cuenta que en la actualidad el jaguar tiene la piel manchada y que sus peores enemigos son los monos y los jabalíes. Cuentan por ahí que, hace mucho tiempo, el jaguar era el único rey de la selva. Emocionado por la jerarquía que ocupaba, disfrutaba de dar órdenes a todos los animales. Ellos atemorizados, hasta que, un día, el grillo, cansado de tener que cumplir todos sus caprichos, decidió retarlo para enfrentarlo a una pelea. Una mañana, mientras el jaguar dormía, el grillo aprovechó para meterse en su oreja. Allí zumbó con todas sus fuerzas y lastimó tanto el oído del jaguar que éste se revolcó de dolor al sacudir tan vigorosamente su cabeza, hasta que el grillo salió volando hacia el suelo. Cuando logró reincorporarse, vio que el causante del daño era un pequeño insecto, provocando el enojo del rey. El pequeño grillo se alejó de su alcance y tuvo el valor de retarlo a un combate, cada uno con su ejército. El vencedor sería el nuevo rey de la selva. El jaguar, indignado y humillado, aceptó sin condiciones, con total seguridad de resultar triunfador. Acto seguido, llamó a su tropa para informarles sobre el combate. La cita era antes del anochecer, justo a un lado de un enorme árbol. Ya en el sitio estipulado se encontraban el puercoespín
el tapir, el ocelote y muchos aliados más del rey. El sol casi se ocultaba y el grillo no aparecía. El ejército del jaguar se alegró por creer haber obtenido el triunfo sin siquiera tener que esforzarse, cuando de pronto un fuerte zumbido llamó su atención. Eran el grillo y su ejército de insectos que se acercaban. Antes de que los soldados del jaguar reaccionaran, los insectos atacaron con rapidez. Eran miles de ellos y todos luchaban con valentía. Las avispas clavaron sus aguijones en las pieles de los enemigos, mientras los mosquitos les zumbaban en los oídos. Incluso las mariposas ayudaron, revoloteándoles entre los ojos, mientras las hormigas les mordían con fuerza. Los insectos salían por todas partes. Llegaron a ser tantos que los soldados del jaguar ni siquiera esperaron que su rey les ordenara retirarse. Se retiraron rápidamente para salvarse del enojo de sus pequeños rivales. El jaguar se quedó solo y derrotado, lamiéndose las heridas. Después de su triunfo, los insectos se quedaron con la selva. Es por eso que cuando estás por aquellos lugares, lo primero que escuchas son los zumbidos de los insectos que se oyen por todas partes. Pero es raro que escuches a un jaguar. Así, el grillo y los insectos dominan el paisaje de la selva, mientras el jaguar se deja ver poco, pues prefiere no enfrentar otra vez a sus pequeños enemigos. La vista privilegiada de este animal le permitía ver de día y de noche, por lo que muchos dicen que eran los guardianes del Xibalbá. Debido a estas grandes cualidades, el jaguar o Balaam es considerado un animal sagrado. Se dice que este felino le otorgó su fuerza a distintas deidades mayas, por ejemplo, a Kinich Ayau, el dios del sol. Cuenta la leyenda que el dios del sol en las noches se ponía una máscara de jaguar que le otorgaba cualidades y poderes para bajar hasta el inframundo, en donde se enfrentaba a los señores del Xibalbá. Cuando peleaba con los señores del Xibalbá y los vencía, el dios del sol podía dominar la noche. Por eso se le conoció como el sol jaguar, aquel ente que dominaba la noche. Cuenta la mitología maya que cuando llegue el fin del mundo, emergerán muchos jaguares del inframundo, de los reinos del Xibalbá, y se llevará a las personas al mismo. En la actualidad, el jaguar es un animal que está en peligro de extinción debido a su hermosa piel. Las personas los cazan para removerles la misma. Es importante entender que este animal es un controlador de fauna, por lo cual es importante entender que todo animal tiene una función ecológica. Se encuentra en las selvas de la zona sur del país de México y de Centroamérica, y fomentemos estas leyendas y el conocimiento para que el jaguar siga perdurando en su hábitat. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra leyenda prehispánica?